el 75 aniversario del sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, y en ese contexto los trabajadores, las centrales sindicales y los sindicatos venimos discutiendo la modernización en el trabajo y el rol de los sindicatos en esa modernización del trabajo. Este seminario está relacionado con el tema de la energía, y la energía tiene que ver con el futuro de la humanidad, porque los trabajadores tenemos alternativa a todos los planes que tienen los gobiernos neoliberales, porque estos planes son una desgracia para los pueblos, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Esta es una semana muy especial para los luisifuersistas. Cumplimos 75 años de una organización sindical que lo que ha procurado en su rica historia es proponerle a los trabajadores la defensa de sus intereses, la reivindicación de sus derechos y una articulación con el conjunto de la sociedad en función de resolver los problemas que tiene fundamentalmente los sectores populares y no dejan precisamente de evidenciarse en los trabajadores. La verdad que lo del gas es una barbaridad, a todas luces salió, inclusive desde la fila del oficialismo, desde la Alianza Cambiemos, varios sectores a repudiar este recontra saqueo, porque bueno, lo que estamos viviendo es un saqueo al pueblo argentino, y estas cuotas eran recontra saqueo. No pudieron prosperar, porque ellos tiran, prueban, para ver si no hay reacción, y esto es lo que venimos diciendo, de las centrales sindicales, de los movimientos sociales, de todos los sectores que estamos peleando, que no hay que relajarse, que hay que pelear, porque si se pelea se pueden conseguir cosas. Esta estafa por parte del gobierno nacional al conjunto de los usuarios. Y digo estafa porque ¿por qué razón tenemos un aumento de tarifa permanentemente y por qué razón ahora inclusive nos tratan de aplicar, implementar y hacer pagar la devaluación del peso respecto al dólar en un problema interempresarial? Simplemente para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y violar a plena luz del día la seguridad jurídica de los usuarios. Por eso es la decisión del gobierno. Esta realidad nosotros tenemos que transformar y cambiar. Y la única manera de transformarla y cambiarla es que cambiemos el modelo energético. El modelo energético hay que terminarlo con esta base que está sustentada en la privatización y en la extranjerización. Hay que desarrollar un modelo energético de carácter nacional, con empresas públicas potentes, con un Estado que intervenga seriamente para garantizar el servicio, para garantizar que todo el mundo pueda acceder a la energía, para terminar con el concepto de que la energía es una mercancía, la energía es un bien social, es un derecho humano, y para dejar atrás la época de la caverna en pleno siglo XXI hay que poder acceder a la electricidad, al gas y al agua. En cualquier lugar de Europa, cuando un usuario tiene que destinar para pagar los servicios públicos más del 10% de su salario, está considerado un pobre energético y tiene entonces una serie de medidas implementadas para resolver este problema. Bueno, aquí destinamos el 50%, el 60%, hay que pedir préstamos, como recién se explicaba, es decir, no alcanza. Sin embargo, se sigue garantizando esa seguridad jurídica para las empresas y ahora, para colmo, acaban de hacer un blindaje en vaca muerta que la están entregando, y ese blindaje consiste, por parte de los trabajadores del movimiento obrero que aceptaron, renunciar al derecho de huelga, un derecho que está establecido en la Constitución. Lo que ha ocurrido en Vaca Muerta con el Sindicato Petrolero Privado de Neuquén y su dirigente Pereira es que ha firmado la paz social comprometiéndose a no ejercer el derecho a huelga. Sí, los dirigentes, obviamente. Esperemos que los trabajadores reaccionen ante eso. Un retroceso brutal, porque los empresarios y muchos gobiernos, la OIT, vienen año tras año en cada asamblea en Ginebra haciendo una presión brutal para que desaparezca el derecho a huelga en el mundo. Hacer esto de un sindicato es una traición brutal. Y por otro lado, aparecen también los empresarios y el gobierno siendo parte de este acuerdo para garantizarle precisamente a los grupos multinacionales que puedan sacar el petróleo y el gas que está allí, poder exportarlo y venderlo, enriquecerse, garantizar ganancias multimillonarias, mientras el pueblo argentino se sigue empobreciendo. Esta es la dificultad que tenemos, esto es lo que tenemos que resolver, esto es una asignatura pendiente a la que Luz y Fuerza debe contribuir a resolver conjuntamente con el resto del movimiento obrero. Que el macrismo, en realidad, este gobierno de Macri, que dice perseguir a los sindicalistas corruptos, no es un problema de perseguir a los sindicalistas corruptos. Persigue a los sindicalistas corruptos, que dicen ellos, pero fundamentalmente persigue a los sindicalistas y a los delegados que piensan distinto, que enfrentan esta política económica. Porque este dirigente fue acusado por una causa de malversación de fondos del sindicato hace 4 meses atrás, fue imputado en esa causa, él y el secretario adjunto de su sindicato, y el gobierno casi lo mete preso. Entonces, a cambio de no meterlo preso, según
seguramente fue esta entrega de los trabajadores firmando la no aplicación del derecho a huelga. O sea que al gobierno no le importa si son corruptos, lo que le importa es si están con ellos. Y esto es lo que nosotros siempre dijimos: para transformar el modelo sindical en Argentina tiene que haber libertad y democracia sindical. No un gobierno que venga y nos imponga: vos vas preso porque no pagaste la factura de luz del sindicato. Porque a los más corruptos de todos, si se venden al gobierno, pasan a ser buenísimos para ellos. ¿Cuál es la importancia de este encuentro internacional con delegados de 9 países? Vamos a poder intercambiar opiniones, debatir y tratar de establecer una línea de desarrollo organizativo y de acción para toda América, en donde vivimos y soportamos la misma política prácticamente en términos energéticos. Por supuesto, características especiales y particulares que tiene desarrollada cada movimiento obrero en su país. Nosotros tenía un espacio que se llamaba el Foro Latino para discutir energía, petróleo, gas y minería. Ese espacio se quedó. Hoy quien ocupa este espacio es quien hace a organización lo mejor debate en Latinoamérica, el Sindicato de Luz y Fuerza. Un debate fundamental de energía y de petróleo y de gas y minería. La iniciativa neoliberal, en términos de la energía, se trata de implementar y aplicar en todo el continente. Así que nosotros tenemos la oportunidad aquí de debatir una vez más, intercambiar opiniones, conocer realidades que son lejanas a veces a nosotros y establecer un común acuerdo de accionar para precisamente ver cómo podemos desde el movimiento obrero impulsar los cambios imprescindibles y necesarios para que la energía sea precisamente accesible a todo y a cada uno de los usuarios. La energía, considerarse como un derecho humano, parece que es un tema importante que no solamente involucra a los trabajadores de aquí de Argentina, sino es un tema global que se tiene que atender en los diferentes países a partir de lo que está sucediendo con las reformas estructurales, a partir de las embestidas del neoliberalismo. Donde pongamos en el centro de la escena este tema de la pobreza energética, que significa que hay muchos usuarios, millones en el mundo, que no pueden acceder a la energía porque no pueden pagar. Todo esto configura un compromiso nuevamente, una vuelta de tuerca, como se dice vulgarmente, en avanzar en niveles de comunicación, en niveles de organización y en solidaridad. Valorando el esfuerzo de los compañeros de Luz y Fuerza, no solo saludarlos por los 75 años de lucha, sino también en la solidaridad, no solo nacional, sino en la solidaridad internacional. Solidaridad que muestran ante el conflicto que tenemos, de que justamente llevamos una declaración de este encuentro firmada por todos los gremios, y es lo que lleva a la clase obrera a juntarse en los momentos más difíciles de la lucha. Con las embatidas que está haciendo Petrobras contra el Uruguay como país en las demandas arbitrales por cientos de millones de dólares, en ese embate que tiene nos está agarrando a los trabajadores de rehenes, denunciando los convenios laborales, congelándonos el salario hace más de 1 año y medio, queriendo sacarnos beneficios, dando a compañeros al seguro de paro, amenazando con despidos. Ante todo eso, los trabajadores tomamos la resolución de iniciar una huelga de hambre frente a las oficinas de Petrobras en la Plaza Independencia en Uruguay, en Montevideo. El 31 de octubre tenemos la solidaridad con los compañeros de gas de Uruguay que están siendo amenazados por Petrobras para quitarle el convenio, para dejar los impuestos de trabajo. Por lo tanto, los compañeros van a comenzar una huelga de hambre a la que nos hemos comprometido tener presencia regional. Ojalá que la podamos cumplimentar, que la podamos desarrollar y que además podamos manifestar en contra de estas decisiones arbitrarias, propatronales, que van en búsqueda de sometimiento de los trabajadores. Ese no es el camino. Está declarado en Montevideo el inicio de una huelga de hambre que la van a hacer 3 compañeros, el edificio donde están las oficinas de Petrobras. No veremos cómo transcurre la negociación o si hay negociación, porque la huelga de hambre va a llevar a tratar de conseguir fuerza para poder negociar, ¿no? Julio Gambina, como siempre, un lujo a la hora de recibir explicaciones de qué es lo que está pasando con la matriz energética, sobre todo en la República Argentina. Hoy lo han discutido en un nuevo aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata para, lograr mejoras, coincidencias y esa unidad tan anhelada, supongo. Lo más importante y respecto de la Argentina tiene que ver con la incorporación del yacimiento Vaca Muerta para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Ahí la Argentina se presenta como la segunda reserva internacional de gas no convencional y como cuarta reserva petrolera no convencional. El gobierno apuesta a la llegada de inversiones internacionales para Vaca Muerta.
Y lo que interesa en esas inversiones internacionales sobre Vaca Muerta es que eso resuelva la crisis de dólares que tiene la Argentina. La Argentina está resolviendo el tema con deuda externa en el año 2016, 2017 y 2018. Y el gobierno Macri está necesitado de inversiones externas. Por eso este ofrecimiento, ocupación del territorio argentino para la explotación de petróleo y gas no convencional. Por eso es muy importante esta reunión del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Además de celebrar los 75 años, tiene la importancia de debatir con delegados y delegadas de 8 países de la región sobre esta cuestión estratégica, porque Estados Unidos está a la cabeza del fracking, que es la tecnología de explotación de los hidrocarburos no convencionales. Luego de Estados Unidos, el principal país al que apuesta Estados Unidos para proyectar su política energética es Argentina. Y Argentina está embarcando a otros países de la región en este mismo sentido. Con lo cual, que dirigentes sindicales de América Latina y del mundo discutan sobre la estrategia petrolera de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales es muy importante para definir acciones contrahegemónicas, acciones que vayan en un sentido contrario, en defender la soberanía energética como parte de una lucha por la soberanía popular, que es soberanía alimentaria, que es soberanía financiera, pero que solo será posible si los trabajadores lo asumen como propio y pueden instalarlo en la sociedad. Sea la sociedad argentina, latinoamericana, mundial, que piense que la energía es un derecho, que no son las petroleras las que mandan, no son los gobiernos de las derechas los que deben definir, sino que son los pueblos de nuestra América y del mundo los que tienen que pensar en una perspectiva de emancipación social con la defensa de la energía como un derecho humano, como un bien común al que tienen derecho todos los pueblos del mundo. Está todo privatizado desde la época de la dictadura, nos contaba. Exactamente, desde la época de la dictadura en Chile, ¿cierto? Se privatizó la salud, se privatizó las telecomunicaciones y especialmente en el campo de las empresas energéticas, las empresas de energía eléctrica. Y no ha existido ninguna voluntad de parte del Estado y de parte de los congresistas chilenos en orden a poder restablecer la propiedad de esas empresas al Estado de Chile. ¿Esos congresistas están puestos también, han llegado en sus cargos políticos por estas privatizadas? Sí, efectivamente, estos congresistas de alguna manera, ¿cierto?, han financiado, se descubrió que financiaron sus campañas políticas por la vía de recursos que salieron de empresas privatizadas. El caso del yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú, que hoy día es el dueño de Soquimich, empresa que administra el litio y otros minerales no metálicos y que se han enriquecido, digamos, de una manera increíble, de manera que ellos con sus recursos económicos han podido financiar platas políticas. Bueno, mi nombre es Efraín Benítez Machirán, un miembro del Sindicato de Energía y Minas en Cuba. Para todos nosotros, mejorar la electricidad cada día es un problema de darle calidad de vida a los trabajadores y a la población. El tema no es solo un tema por luz y fuerza. La energía es un problema en todo el mundo. Cuando tú miras en África, no hay energía por todo el pueblo. Ahora, si energía es en la mano de la clase dominante, no es posible desarrollar un real político por el pueblo, porque todo el pueblo, el colla, energético, el transporte, el salud. Energía es obligado por todo. Si tú no hay energía, no es posible de desarrollar la sociedad. La evolución a través del uso de la energía. En Cuba hemos trazado una serie de medidas en función del desarrollo de la electricidad, buscando alternativas de las fuentes renovables de energía, de la biogás, a través de la extracción del petróleo, que eso también, y el uso racional de la energía. Hoy nosotros estamos en un % bastante elevado, ya casi nadie sin electricidad, a través de los grupos electrógenos, a través de los parques fotovoltaicos, a través de la eólica, energía limpia, y eso compensa todo lo que es la electricidad en Cuba de forma tal de que la vemos como una necesidad de derecho que tiene la persona a tener mejor calidad de vida y mejor nivel de vida. Si tú miras la diferencia, Francia, todo el hombre había energía en 2004. Ahora el sistema es privado. Más pueblo en Francia no tenía energía. Es más. Desde que se ha quitado la estatización de la energía, que se ha privatizado, ustedes
ustedes no ven que los ciudadanos tengan acceso a esa energía. Están pasando pobreza energética, ¿verdad? Sí, después privar gas, el pobre, no es posible. Tú haber calor en casa, es un real problema. En Francia, 50% de la consumación de energía es por el chauffage, el calor de la habitación. El costo de la energía en Cuba es un costo bastante noble, que no es un problema, es mediable el costo de la electricidad. La embestida del capital, la embestida del neoliberalismo ha acabado con nuestros recursos naturales. Hoy vemos cómo se impuso una reforma energética que la deja precisamente en manos del capital privado. El 75 aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza y Raúl de la Torre aquí presente. Un gusto que me hayan invitado y una alegría estar acá, sobre todo porque se trata del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, un sindicato que respetamos y queremos mucho y ha tenido siempre compromiso de pelear por lo que significa la energía como bien social, como un derecho de todos. Y en este encuentro donde se están discutiendo cosas muy interesantes, donde además estamos escuchando la experiencia de otros países que en muchos puntos se conectan con lo que pasa aquí y en otros estamos enterándonos hoy. El Sindicato de Fuerza de Mar del Plata, un sindicato de lucha y resistencia, donde su trayectoria es una trayectoria de continuar la lucha en distintos momentos, con grandes retos, con dictaduras, con momentos difíciles, pero ahí están los trabajadores unidos, siguiendo hacia adelante, porque la única alternativa que tiene el movimiento obrero es unirse para continuar la lucha y la resistencia contra el sistema capital y neoliberal. Es una batalla que estamos dando en términos culturales de que se termine entendiendo que si no se puede acceder a la electricidad, al agua, al gas, no hay posibilidades de acceder a una vida digna y menos abandonar la pobreza. ¿Qué temas comunes tenemos? ¿Qué matriz energética equivocada ve usted en la región? Bueno, la matriz da un poquito de diferencia porque nosotros en Brasil tenemos mucha hidroelectricidad y ahorita descubrimos el presal, es un lado diferente. Lo común que las políticas neoliberales están en Brasil y están acá. Entonces se entrega bienes muy estratégicos, muy importantes para el pueblo y en Brasil tiene una política de entregar. Esta semana se vendió el 75% del presal por poco más de nada. ¿Qué sería el presal para explicarle a los argentinos? Bueno, lo presal es un petróleo que fue descubierto en gobierno Lula, que fica muy abajo. Tiene 2 kilómetros de agua, 2 kilómetros de rocas y 2 kilómetros de sal. Y abajo de esos 6 kilómetros está un petróleo muy puro, muy leve, de altísima calidad, muy difícil de sacarlo y no tenía tecnología. Y nosotros, pela Petrobras, desenvolvemos la tecnología para sacar ese petróleo. Y ahora está produciendo mucho. Y ahí vienen las 7 hermanas petroleras del mundo con un gobierno traidor de Temer que lo vendió por poco más de nada. Y esto era el pasaporte del futuro de Brasil, porque era una reserva muy grande que vale algunos trillones de dólares. Y lo fue entregue un pedazo muy grande ahora por 6 billones de dólares. Algo muy pequeño, vendió algo como 1.000, 2.000 veces menos de lo que vale. Y este es el futuro, porque todo los resultados económicos iría para un fondo soberano que 90% iría para la educación. Y esto todo era lo modelo, todo ya tenía ley, todo estaba funcionando. Uruguay en realidad es un país que está muy hermanado con Argentina. Estamos unidos por el río y lo que pasa en Argentina a nosotros nos pega de lleno. Son nuestros hermanos mayores, además del idioma, la idiosincrasia es común. Y bueno, los vaivenes económicos de acá ahora sufrimos en Uruguay. Nosotros tenemos un régimen de tarifas muy caro, siempre fuimos muy caros. Siempre fuimos varias veces superior a lo que en la Argentina se pagaba las tarifas. La diferencia que tenemos es una red social en cuanto a la previsión social, en cuanto a la educación pública, en cuanto a la universidad estatal, donde los hijos de los trabajadores pueden acceder en forma gratuita y recibirse, romper ese nivel de... Los pobres llegan a la universidad. Ahí está. Sí, la gente que tiene menos recursos puede acceder, los hijos, a romper ese molde de siempre ser simples trabajadores. Eso está incluido en las tarifas. Por eso defendemos las empresas del Estado con uñas y dientes. Y por eso entendemos que la crisis, cuando nos suben los precios, está. Pero son tarifas del Estado. Son tarifas al Estado. Las empresas del Estado son las que recaudan ese dinero. No se van a bancos internacionales, no van al capital financiero internacional. No pasa como en la Argentina. No, por supuesto que no pasa. No pasa y nos duele que pase en la Argentina. Empresas privadas socializan sus pérdidas y se llevan todas sus ganancias para afuera. Las ganancias no, las ganancias son privadas, pero las pérdidas son socializadas. Sí, claro, que siempre es así. Todo aquel ensayo fallido de las sociedades argentinas, las aprendemos en Uruguay y nos blindamos. Me parece que esto es consecuencia de una mala política de gestión energética que tiene que ver con haber puesto en manos privadas algo que es un bien social, como es la energía,
como recurso es un recurso estratégico. Y por su uso es para la población en general un derecho para tener una vida digna. Y para la economía en general es un recurso estratégico para el desarrollo industrial. Por lo tanto, me parece que no puede estar en manos de otras empresas o corporaciones, ya sean nacionales o extranjeras, que definan en función de su propio lucro la utilización o la gestión de la energía. Me parece que lo que sucedió ahora, se dieron una serie de acontecimientos, pero todos al mismo tiempo, que por ahí si no se daban juntos no se hubiera notado tanto, pero es el tema de la dolarización de las tarifas, la quita de subsidios, empresas extranjeras que exigen recomponer sus ganancias. Bueno, todo esto explotó en la tarifa en un momento de alta inflación como el que está viviendo Argentina. Entonces estamos teniendo en evidencia todos los males juntos de este proceso. Bueno, es un buen momento para reflexionar sobre el mismo y ver si la solución no pasa por cambiar todo este sistema de gestión de la energía, ¿no? El Sindicato Mexicano de Electricistas, desde hace 9 años, llevamos a cabo una lucha en contra de un gobierno federal que echó a la calle de un plumazo a 44,000 familias, dejó en la indefensión a 22,000 compañeros jubilados a través de orquestar con todo el Estado el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Hay una situación nada fácil en el país, pero estamos convencidos que precisamente este tipo de alianzas nos va a permitir cambiar poco a poco las condiciones en los diferentes países, a partir de que, bueno, el ataque no es a un solo país, sino se va extendiendo a América Latina, al mismo Centroamérica. José, has planteado una propuesta muy interesante, que es que nuestros diputados, nuestros senadores, los legislativos del mundo instauren en la sociedad, dentro del debate, la necesidad de la matriz energética que sea congruente para con los ciudadanos y no devastadora, y que sea un derecho, como vos siempre lo planteás. ¿De qué se trata esta propuesta? Que hay una franja en la sociedad que está conformada por los partidos políticos, la militancia política, pareciera no tener en cuenta el tema de la energía. Tienen en cuenta el problema de la educación, de la salud, tienen en cuenta el problema de la vejez y la niñez, está muy bien. Pero tienen en cuenta el tema de la energía, que es estratégico, que es vital para cualquier sociedad, para cualquier región, lo es en el mundo. Detrás de la energía y detrás del dinero están precisamente los conflictos bélicos. Pero parece no formar parte de la agenda de los políticos. Y sobre todo no forma parte en la agenda de los políticos lo imprescindible que resulta que la sociedad, que sobre todo los sectores populares, puedan acceder a la energía. Si no acceden a la energía, están más cerca de la época de las cavernas que del siglo XXI. Entonces, este es el planteo. Y uno que puede comprobar que esto no forma parte del debate de la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Esporádicamente puede ser que algún senador o diputado tome el tema, pero no como cuerpo colegiado, no como la legislación. Y menos han tomado la decisión de establecer en términos constitucionales que la energía es un derecho humano al que todo el mundo tiene que acceder. Bueno, tampoco esto lo han hecho. Entonces acá hay una falta de compromiso del lado político partidario, importante y significativo. Es hora que nosotros, los trabajadores, los que defendemos, digamos, como vital para la vida, bueno, tratemos de impulsar con el debate precisamente que esta presencia se dé, que hasta ahora no se ha dado. Defender el derecho del usuario a tener una energía accesible en costo y para un trabajador que su lugar de trabajo o su industria tenga la energía suficiente para poder desempeñarse. Hoy que estamos con el problema de que hay empresas que están cerrando, bueno, pueden pagar la tarifa. Entonces, esto necesita del conocimiento y del debate público para que sea realmente democrático. Si no, de otra forma, van a estar definiéndolo siempre los que se terminan beneficiando en forma exclusiva de esto. Aqui Michele falava da deuda. Nós outros metade do que recalda em deuda. E o brasileiro não sabe disso. Quase a metade de tudo que se recalda em imposto, todo orçamento, que é $1 trilhão, é o que recalda, e disto 42% vai para a taxa de interesse da deuda. 42%. ¿Ustedes también incrementaron la deuda como la Argentina o no tanto? No, la deuda no es muy larga en tamaño del país. Más o menos lo Producto Interno Bruto de un año, más o menos el tamaño de la deuda, un poco más. El problema es que todos los años nosotros pagamos metade de eso y la deuda continúa del mismo tamaño. Entonces todo el esfuerzo de la nación se va por la deuda. Y la otra parte del orzamento de la Unión que es larga es la jubilación, que es grande. Tenemos aproximadamente 35 millones de personas en esto. Jubilados y tiene también un beneficio continuado, que es para la persona deficiente, discapacitada, para los viejitos que no contribuyó, mas tiene un beneficio. Estos son 4 millones más o menos y 31 millones de jubilados. Y esto es 25. Y los bancos quieren sacar esto. Quieren juntar esto los 42 que ya es su. Quedarse con la plata de los jubilados y los discapacitados. Porque el orzamento de la salud más o menos es 4%. Y de la deuda es 42%, más que 10 veces.
Y tiene acá... Todo para pagar intereses de deuda. Sí, ela não tem no mundo. Os Estados Unidos paga 4%, el México, que é mais ou menos parecido com o Brasil, um pouco abaixo, paga 8%. Estados Unidos 4%, México 8%, Brasil 42%. É uma montanha de dinheiro. E o brasileiro não sabe isto. O brasileiro está debatendo a corrupção. Como debateu quando Getúlio Vargas foi presidente, foi o suicídio porque lo hablaba de la corrupção. Lo deram o golpe militar em 64 com João Goulart porque a broma era a corrupção. Se habla de corrupção e quando lo monto, a corrupção é isso, não estou a defender a corrupção. Mas é isto, e o monto é... Opa, não aparece. É algo muito pequeno, perto do monto da taxa de interesse da deuda. Hay un cerco mediático en el cual no se tratan de los problemas reales. Sabe que isto existe. Lo discute lo que chamamos em Brasil de perfumaria, as coisas muito pequenas, a reforma da vivienda de Lula. Paraguas superior, que significa, cierto, el hecho que nosotros estemos en un modelo económico que es el modelo neoliberal. Inicio, la década de los 70, partió incluso con la presencia de Margaret Thatcher en Inglaterra, cierto, ha favorecido permanentemente privatizaciones, terminar con el rol del Estado, el rol que de alguna manera, cierto, resguarda los recursos que son de todos los ciudadanos de un determinado país. Y hoy día, precisamente en Chile, hoy día 12 de octubre, un día singular en términos de la conmemoración de lo que significó la llegada de los españoles a América Latina. Tuvimos, cierto, la presencia de la Policía de Investigaciones en una empresa importante en Chile que es RPC, que es la refinería de petróleos en Concón, en la quinta región, indagando situaciones que se relacionan con contaminación ambiental en la zona de Puchuncaví. La previa a privatizar la empresa es ensuciarla para luego privatizarla. Justamente porque nosotros los dirigentes sindicales que estamos en la quinta región, nos despierta mucha suspicacia el hecho de que durante este gobierno de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de América Latina, ¿cierto?, al igual que el presidente argentino, tengan tanto interés este hecho, digamos, de la contaminación ambiental, una empresa pública que genera muchos recursos y que, en nuestra opinión, podría despertar mucho interés para que en un futuro próximo sea privatizada. Mira, básicamente pensar que en el mundo se definen dos grandes iniciativas políticas. Una es la que disputa quién gobierna el capitalismo mundial, quién tiene hegemonía en el capitalismo mundial. Ahí se destaca la guerra comercial que ha planteado Estados Unidos contra China y de alguna manera contra el resto del mundo para que Estados Unidos siga siendo hegemónico, pero al mismo tiempo decimos que hay algunos focos de esperanza en la región latinoamericana con contradicciones, porque por un lado tenés la elección de un misógino fascista en primera vuelta en Brasil, pero tenés el pueblo mexicano que ha hecho una votación contra el fraude, contra la militarización, que recrea y renueva las condiciones de posibilidad para que los pueblos de nuestra América lleven un rumbo por la emancipación social. Por eso decimos que hay dos iniciativas. Una, la del poder mundial para mantenerse, para perpetuarse, y otra es la iniciativa política de los pueblos. Y en ese sentido, articular debates y propuestas de acción común de trabajadores de toda nuestra América es un tema sustancial para generar condiciones que aseguren perspectivas de lucha para que la realidad sea otra, no sea esta de avance de las derechas, con Trump, con Macron en Francia, con Bolsonaro en Brasil, con Macri en la Argentina, sino que hay una perspectiva de un proyecto popular donde las trabajadoras y los trabajadores tengan un lugar de privilegio. ¿Es verdad que un racista, un misógeno puede llegar a ser presidente de los brasileros? Sí, es muy posible. Hoy, si fue hoy, sería un racista, un misógino, un homofóbico, todas las características, un hombre muy retrasado. ¿Qué pasa a la sociedad que no pudo ver en Haddad una alternativa? ¿Son los medios los que imponen al candidato? Sí, los medios lo construyeron un movimiento antipartido de trabajadores. Y la derecha, que lo hizo, está fuera, que era la turma de Fernando Henrique, de José Serra, esa turma que nosotros llamamos de los tucanos, que es el partido. Estos hombres, junto con la Globo, lo empezaron a mucho tiempo atrás y lo construyeron un movimiento muy fuerte contra el PT. El PT es la corrupción, siendo que los corruptos, cuando descubre algo, siempre es de él. Tiene cuenta la Suiza, la filha de José Serra, todo eso hay. Mas lo crearon un bloqueo mediático y judicial. Bueno, el Temer es el golpista que no tiene importancia, mas cumplió un papel. La inteligencia disso es el canal Globo, el partido real es la Globo. Y el grupo de Fernando Henrique.
Fernando Henrique, José Serra, esa turma, que son los ultraliberales. Y hay un hombre por fuera que es Bolsonaro, que no tenía que ver nada con esto, y lo capturó todo ese sentimiento, y la votación ahora del grupo de Fernando Henrique teve 6%, 6, solamente 6, y Bolsonaro teve 50% casi, 42, 43. Entonces hay un movimiento muy contra, y ahora está todo el mundo asustado, até esta direita ultraliberal está asustada con Bolsonaro, porque é los militares con voto, con mágoa de la ditadura, porque saíram muito mal desmoralizados de la ditadura, e agora regressa com metade dos votos do país. Vai ser muito complicado, muito complicado para a esquerda, para o militante social, para os campesinos sem terra, que é um movimento muito forte. Aí, sim, nós estamos falando de derrota estratégica e estamos falando de aniquilamento. Isso é o que passa na cabeça de muitos. Há um panorama muito triste e muito complicado por a frente. Em Brasil estamos debatendo isso agora. Nós perdemos a guerra das redes sociais em Brasil. Há uma diferença entre nós. Rigani falava, não, atrás da pantalla, não. Isto tem uma importância no mundo de hoje, que muitas pessoas se relacionam por isto. Isto formatou a cabeça de muita gente. ¿Cómo arrancan este nuevo año de vida? Bueno, como todo el movimiento obrero en Argentina, no sin dificultades, enfrentando las políticas de ajustes y sobre todo confrontando con este acuerdo que lleva adelante el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que en la práctica significa más ajuste, más explotación, quita de derechos, flexibilización, o lo que acaba de acontecer recientemente en el sur, este blindaje que hicieron entre los empresarios, las organizaciones sindicales, los dirigentes de las organizaciones sindicales y el Estado provincial de Neuquén en ponerle un corsé al derecho de huelga, un derecho constitucional para garantizar la ganancia de las empresas. Han tomado la determinación de que no va a haber ejercicio del derecho de huelga, que va a haber paz social, sea lo que sea que acontezca. Bueno, esto es una aberración porque es ir contra la Constitución y además esto significa en la práctica someter al conjunto de los trabajadores a los dictámenes establecidos en los acuerdos del empresariado con el gobierno en función de los intereses económicos. Pero esos intereses económicos está demostrado el día de hoy que no resuelven los problemas de los argentinos, porque si no, no tendríamos más precarización, más desocupación, más indigencia, menos posibilidad de atendernos la salud, menos posibilidad de ir a la escuela pública y así de seguido. No tendríamos salarios con menos poder adquisitivo, no tendríamos haberes jubilatorios como los que tenemos, absolutamente miserables. Y bueno, podríamos seguir poniendo una larga lista de necesidades, lo que demuestra que entregar nuestros recursos, entregar nuestra riqueza, ponerla en manos de los grupos multinacionales no resuelven ningún problema de los argentinos. Todo eso es una mentira. ¿Deberíamos estatizar? Por supuesto, habría que tener empresas públicas, fuertes, sólidas, no volver al pasado. El Estado debería intervenir y debería ser una conducción administrativa en términos sociales integrada. Trabajadores, los que defienden el medio ambiente, los que defienden precisamente los derechos de los usuarios y con una fuerte presencia del Estado, cosa que no existe en Argentina de la década del 90. Bueno, esto sería un cambio y servicio público, porque lo que garantiza la posibilidad de acceder es que sean servicio público, no que esté en manos del supuesto mercado, que en definitiva es ponerlo en manos de las empresas que tienen nombre y apellido y que son las que se llenan los bolsillos con ganancias extraordinarias que nunca llegan al pueblo. Muchísimas gracias, como siempre, José Rigani. No, gracias a ustedes, muy amables. Buenas tardes.